después también la puedan revisar. Muy buenas tardes a todos, espero que estén súper bien, jóvenes. Objetivo de hoy, voy a partir primero revisando la tarea que dejé en Classroom. Vi que dos compañeras, y lo voy a tener muy considerado por su responsabilidad en su momento, que fueron, ¿cierto?, Javiera y Amparo. Ellas me enviaron su tarea. No tenía mayor complejidad la tarea. Profe, Sí, diga. yo se la mandé como hace media hora. ¿En serio? Sí, Ya. pero se la mandé. Vamos a mirar. Yo les dije, chiquillos, que no hay fechas establecidas para entregas de tareas, pero esto igual lo tienen que hacer a la larga. O sea, cuando volvamos a la presencial, yo voy a revisar todos sus trabajos, entonces por eso le estoy dando todos estos tiempos para hacer sus trabajos. Y por esa razón, chiquillos, el objetivo de hoy son dos cosas. Primero, voy a hacer revisión de esta tarea a través de los trabajos que me mandaron. Por ejemplo, voy a partir con Amparo, que ya tengo acá descargada su tarea para hacerla visible a los compañeros. Y lo mismo con la Javi, vamos a dividir la revisión en dos partes. Yo les voy a preguntar cosas, porque me parecieron muy buenas sus desarrollos de tarea. Y luego de eso, vamos a hacer una introducción al pensamiento de Sócrates, que es el próximo periodo que vamos a estudiar, el antropológico. Recuerden que lo inaugura Sócrates. Entonces, partamos, chiquillos. Voy a revisar antes el chat, que tengo acá algunas cosas. Okay. Los micrófonos y todo eso. Chiquillos, los que tengan abierto el micrófono lo apagan, para que cuando, ¿cierto?, tengan que participar, lo hagamos. Entonces, la tarea consistía en lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan, chiquillos, que vean. Vamos a ver. Ya, chiquillos, miren. Nada que ver eso. No. Aquí está. Entonces, como te están viendo ahí, chiquillos, ¿cierto? Así es. Muy bien. Exactamente. Aquí la Dani me la mandó recién. Muy bien. Javiera y Gaceta y Amparo. Yo estaba mirando ambas tareas y quedé en esta de la Amparo. Amparo, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. Amparo, mira, aquí yo patudamente voy a mostrar tu desarrollo de la actividad que había que realizar, que consistía en esto. Las instrucciones eran las que ya van a aparecer ahora. Para los que quizás no han podido verla, el objetivo de esta tarea era, ¿cierto?, comprender el pensamiento de los filósofos presocráticos, y la instrucción de esta tarea era investigar el pensamiento de los siguientes filósofos presocráticos, es decir, elaborar un resumen de no más de 10 líneas por cada filósofo, es decir, qué sostenía, ¿cierto?, cada uno de ellos con respecto a el origen, el arjé de la realidad. Recuerden que esa fue como la preocupación de ellos. Y no olvidar, chiquillos, que ellos dan inicio a las explicaciones racionales, alejadas, ¿cierto?, del mito, que fue también la guía que yo les envié por Classroom. Recuerden que el mito tiene sus características, ¿cierto?, porque en ese periodo, que es una búsqueda incipiente de explicación a las cosas, ¿cierto?, se apoyan en dioses, no hay un orden en la realidad, y por lo tanto, ¿cierto?, es todo más caótica las explicaciones, y se hacen, ¿cierto?, a través de divinidades. Entonces, cuando se da este paso al logos, aparecen las figuras de los presocráticos, que fueron los primeros en buscar explicaciones racionales a la realidad. Entonces, yo les pedí, ¿cierto?, que buscaran de estos filósofos Amparo. Yo estoy mostrando ahora la tarea de Amparo, su desarrollo. Entonces, por ejemplo, Anaxímenes, Amparo, ¿qué señala con respecto a el origen de la realidad? Que decía como que todo provenía del aire. Del aire, exacto, ¿cierto?
porque, o sea, ahí dice que como que el aire tiene que ver con la respiración Claro, y que las nubes, o sea, que las nubes eran de aire y las nubes daban agua y el agua formaba todo, una cosa así. exacto, ¿cierto? Este Anaxímenes, si se fijan, es de Mileto y por lo tanto, ¿cierto? Él fue discípulo de Tales. Entonces, claro, buscó un elemento en la naturaleza para explicar el origen de todo. A diferencia sí de Tales, Anaxímenes lo hace a través de el aire. El aire es el que da origen a todo lo que existe. Entonces, si yo, ¿cierto?, les preguntara, o sea, en el sentido, ¿cierto?, de que si se fijan, estos filósofos presocráticos buscan una explicación ya no tan ligada, ¿cierto?, a los dioses, sino que ya más centrada en un elemento natural, y por eso también se les llama los filósofos de la naturaleza, de la fisis. Por otro lado, aparece, sí, una figura que a mí me interesa bastante, que es Heráclito de Feso. Y si se fijan, acá el logos, ¿qué aparece ahí, Amparo? ¿Que nos podría explicarte un poquito de eso? Decía como que la naturaleza era regida por el logos y como que todos pueden llegar a eso. O que estaba dentro de todos, pero uno tenía como que esforzarse para llegar al logos. Sí, mira, pese a de que él igual habla de un origen natural en un elemento que es el fuego, el pensamiento de Heráclito, jóvenes, es mucho más adelantado a los demás. Entonces, por esa razón, Heráclito ya de hecho habla de un logos de la realidad, es decir, una ley que rige todo, y no es cierto sustentado tanto en un elemento natural. Entonces, por esa razón, Heráclito, cierto, por ejemplo, nos habla de las nociones de dialéctica. Es decir, cierto, dice que es este proceso dialéctico el que da origen a todas las cosas y también incluye la idea del cambio en la realidad. Por lo tanto, no busca un elemento fijo en la naturaleza, sino que más bien él dice, cierto, que es el cambio, es lo que sustenta la realidad. De hecho, sus frases como muy famosas que él tiene es, por ejemplo, todo fluye, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, por ejemplo. Entonces, claro, para la época, el pensamiento de Heráclito debió resultar, chiquillos, súper, un poco también así como, no sé cómo decirlo, pero muy desafiante, porque todos buscaban un elemento fijo. En cambio, Heráclito dice todo lo contrario, ¿cierto? Que es el cambio, es lo que genera el movimiento en la realidad. Entonces, por esa razón, Heráclito, como ya les he comentado en otras clases, va a sustentar también el pensamiento filosófico de filósofos de la talla de Hegel, por ejemplo. Porque, claro, él toma, por ejemplo, las ideas de la dialéctica, que no sé si alguno conoce a ese filósofo, quizás lo podemos estudiar más adelante, pero aquí está la base. Ya, chiquillos, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Ya, entonces, chiquillos, si ahora vamos a la tarea de la Javiera, vamos a ver qué aparece aquí. Javi, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Me dan un segundito que el computador está cargando la tarea. Por mientras, Javi, ¿podrías tú señalarme otro filósofo aparte de los que ya nombré que nos podrías adelantar un poco? El tercero era Parménides, no sé, Parménides. Sí. ¿Qué? ¿Te acuerdas de algo de lo que él sostenía? Sí, lo expresa en su obra, se llama Sobre la naturaleza, y lo encontré como resumido en 4 puntos, que dice, la realidad es única y de ella no se puede surgir la multiplicidad. Después dice, negación del cambio, el cambio y el movimiento no pueden existir, son simples ilusiones. La tercera es primicia de la verdad o razón sobre la opinión o sentidos.
Y la cuarta es, el primer principio no es otro que el ser. Lo que es, y lo que no es, no es. Ya, y eso último, Javi, por ejemplo, que tú estás leyendo, ¿a qué te suena eso? Que No. tú no ¿Ah? eres, o sea, me refiero a que en el fondo aquí nos encontramos, ¿cierto?, con un principio lógico. Es decir, cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿cierto? ¿O pueden ser así? ¿Me puedes repetir? Que como que me Sí, mira, pongo en otro lado. si tú te fijas, en lo último que tú me señalaste de Parménides, es un principio de tipo lógico, Sí. ¿ya? Es decir, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Tú eres Javiera en este momento, por ejemplo, pero Sí. tú te puedes en este momento también negar a ti misma. ¿Me entiendes? Por un principio lógico. Sí. Entonces, si tú te fijas, y a todos tus compañeros les señalo esto, Parménides lo que hace en el fondo, ¿qué es? Si él habla, por ejemplo, sobre una permanencia de las cosas, que las cosas permanecen, niega el cambio en la realidad, ¿cierto? Porque además dice que son ilusiones. ¿A quién está criticando aquí? A eso quiero llegar. ¿A quién está criticando Parménides? Según lo que recién estábamos viendo, chiquillos. Heráclito. Exactamente. ¿Quién dijo Heráclito? Amparo, creo. Amparo. Exactamente. Parménides, chiquillos, tiene, como muy bien dijo la Javi, hay un poema que se llama Sobre el ser o de la naturaleza también. Y en este poema, que claro, está escrito en un lenguaje bastante poético, ¿cierto? Lo que trata de decirnos Parménides es establecer un orden racional en el sentido de negar el cambio en la realidad. Porque, claro, si nosotros admitimos el cambio, las cosas, ¿cierto?, se niegan. Las cosas son y no son al mismo tiempo, que era como el pensamiento que tenía Heráclito cuando nos hablaba también de la dialéctica. Entonces, Parménides va a negar esa noción de cambio para darle cierta estabilidad a la realidad. Entonces, por esa razón, también ahí Parménides da las primeras bases del pensamiento platónico. En el sentido, ¿cierto? No sé si alguno se recordará, por ejemplo, de la teoría de las ideas de Platón, que sostiene, ¿cierto?, que el cambio se ve en esta realidad sensible, pero que existe cierto mundo fuera de esta realidad donde las cosas, ¿cierto?, permanecen eternas. Parménides, chiquillo, ya había planteado esa idea. Es decir, Platón después la sacó de ahí y creó su teoría, que es cierto, ustedes saben que hasta incluso películas se han hecho al respecto. Entonces, por esa razón, yo siempre me detengo un poquito, jóvenes, en la teoría, o sea, en el pensamiento de los presocráticos, porque son la base, si se fijan, de lo que va a venir a posterior. Muy bien, Javi, creo que sintetizaste bastante bien las ideas, lo mismo Amparo, con lo que recién me señalaban. Y vamos a ver ahora lo que mandó la Daniela. Daniela, ¿estás por ahí? Daniela Cortés. Oli, Oli, Oli. ¿Cómo está con la tarea? ¿Entendió? No. supongo. Ya. Pero ¿qué filósofos nos faltan? Empédocles y Demócrito. Porque ¿qué encontraste sobre ellos? Estoy abriendo la tarea acá. Así que Ya. Está medio lento el internet, del mío igual, mira. Está un poquito lento. Es como ¿de mucho. quién? Empédocles dice que postula la existencia de 4 elementos que son el fuego, la tierra, el aire y el agua, y que cada uno de ellos con las características de permanencia e inmutabilidad del ser. Y O que sea, también también existen dos fuerzas una permanencia de las cosas. Porque como les decía Dani recién, esos son principios lógicos. Las cosas
Por ejemplo, la luz está encendida o apagada. Me cuesta la encendida y apagada al mismo tiempo. Eso ustedes lo utilizan bastante en matemáticas, por ejemplo. Claro, sin darse cuenta, obviamente, pero son principios básicos de la lógica. Muy bien, Dani. ¿Qué más? Que también existen dos fuerzas cósmicas que son el amor y el odio. Sí, exacto. Es decir, por el amor las cosas se juntan, según Empédocles, y por el odio se separan. Pero si te fijas, Dani, te queda claro que en el fondo Empédocles nos habla de un origen que sería a través de sus cuatro elementos. No lo dice uno solo, sino que como que mezcla los cuatro elementos, que con eso, ¿cierto?, se constituiría toda la realidad. Y acá algo importante sí es que también apoya a Parménides en el sentido de la permanencia del ser de las cosas, ya, o sea, un principio más lógico, a diferencia del de Heráclito, ¿cierto?, que se consideraba de alguna manera como irracional y caótico para entender el origen de la realidad. Entonces, después en el futuro, cuando vienen los otros filósofos, de hecho, van a ver que se ven más por el lado de Heráclito, otros más por el lado de Parménides, porque yo diría que los dos anteriores que vimos son como los más de peso en la filosofía de peso claro. Muy bien, Dani. Y finalmente teníamos Demócrito. Y aquí, chiquillos, sí que Demócrito nos sorprende. Si ustedes ven las datas de fecha, ¿cierto?, de existencia de Demócrito. ¿Qué pasa con Demócrito, Dani? ¿Qué nos dice? Que su filosofía está inspirada por la necesidad de conjugar la permanencia del ser con la explicación del cambio. Eso en sí no lo entendí mucho, siéndole sincera. Ya, ¿en qué sentido? ¿Lo del ser no lo entiendo? Eso mismo. Claro, lo que pasa, chiquillos, de que cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando vimos las ramas de la filosofía? ¿Te acuerdas tú, Dani, de eso? Sí. Ya, ¿te acuerdas que había una parte donde hablábamos de la metafísica? Que ahí, ¿cierto?, estarían como las preguntas por el ser. O sea, el ser se refiere a las cosas como son, de cómo están siendo en este momento. Nosotros estamos siendo en este momento. Tú eres Daniela en este momento. Entonces, claro, el ser de la realidad de las cosas se refiere a todo lo que hay, a todo lo que existe y cómo eso, ¿cierto?, se dispersa en la realidad. Entonces, lo que sí pesa de que, claro, tú podrías decir, si todas las cosas están cambiando, están en movimiento, estos filósofos lo que trataron de hacer de alguna manera, como estamos en un inicio de explicaciones racionales, era entregar un cierto orden. Entonces, por eso niegan la idea del cambio precisamente, pero en la realidad en sí misma. Entonces, para este filósofo, por ejemplo, que es Demócrito, va a sostener un origen que él lo llamó el átomo, pero entendida como una sustancia única, una unidad. Porque hoy día sabemos qué pasa con el átomo actualmente, ¿cómo que qué se dice sobre el átomo? Por ejemplo, señor Diego Álvarez. Diego. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Qué bueno. Diego, por ejemplo, ¿tú qué sabes con respecto al átomo? ¿Qué se entiende actualmente del átomo? ¿El átomo es una cosa única? O sea, el átomo yo lo tengo entendido como la unidad básica que conforma Sí, todo lo que existe. exactamente. Y fíjate que Demócrito lo sostenía de esa forma. Pero después, o sea, él entendía el átomo como una sustancia única, completa. Actualmente, ¿qué sabemos del átomo? Que es cierto que está dividido. Ujú. Se divide el átomo. Claro, obviamente él no tenía los elementos Demócrito para poder saberlo, pero ya nos adelanta en algo que va a ser cierto básico para lo que va a ser el desarrollo científico principalmente. Entonces, chiquillos, por esa razón, este filósofo y todos los que les nombré anteriormente son tan importantes. Entiendo, sí, la consulta de la Dani con respecto al ser, que son ciertos cuestionamientos metafísicos,
que se hacen al respecto en la filosofía. De hecho, muchos filósofos en la época contemporánea, por ejemplo, van a hablarnos sobre la pregunta del ser. Por ejemplo, hay uno alemán que se llama Martin Heidegger, que tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. ¿Cómo podemos entender el tiempo en conjunto con el ser? Entonces, claro, en ese texto él hace toda una reflexión al respecto. Lo mismo Sartre, que es un filósofo existencialista que también nos habla del ser. Pero aquí, Dani, lo importante es que tú entiendas que lo que estaban buscando estos filósofos, ¿cierto?, era un origen a la realidad, pero un origen más ordenado, con leyes más, ¿cierto?, precisas. Entonces, por eso buscaron en elementos naturales, la gran mayoría. Pero claro, tenemos otros, como Heráclito y Parménides, que fueron como un poco más avanzados a lo que, ¿cierto?, postula los demás. Por ejemplo, Tales, que habla, no sé, del agua. Heráclito con Parménides, por eso yo les decía que son como los que marcan la pauta a lo que va a venir después. No sé si eso te ayuda un poco a aclarar, porque si o en otra sesión podríamos, ¿cierto?, abordar más como preguntas metafísicas, que incluso a lo mejor tú también tienes, Daniela. Y claro, y verlo a partir de los filósofos que van a venir posteriormente. Así que eso, chiquillos, ¿queda clara la tarea, lo que tenían que hacer jóvenes, o alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, con esta tarea, ¿cierto? Yo doy por finalizada esta primera parte de introducción a la filosofía. Recordar, jóvenes, que la tarea, pese a que, claro, la revisamos ahora, la tienen que realizar igual, ¿ya? Agradezco a las 3 compañeras que hoy día, ¿cierto?, muy responsablemente cumplieron con su trabajo. Y al resto los invito, chiquillos, a trabajar en estas cosas, porque recordar que después todo esto también lo vamos a tener que evaluar. Entonces, estas tareas también les van a ir ayudando a entender un poco mejor lo de los filósofos. ¿Qué más, chiquillos? Recordar, repasar las ramas de la filosofía, que fue también lo que revisamos. Hay otros filósofos presocráticos que yo no escribí para la tarea, pero que están también. Ahí está otro que se llama Anaxágoras, por ejemplo, Pitágoras. Los pitagóricos, chiquillos, también tenían una perspectiva del mundo también muy interesante, de explicar el origen a través de, por ejemplo, de los números. Y claro, por ejemplo, en el caso de los pitagóricos también se consideraron de alguna forma que eran una secta. Tenían ciertas restricciones, por ejemplo. Ahí se hallan los orígenes también de la filosofía de los vegetarianos y todo ese tema, porque ellos no consumían carne, por ejemplo, los pitagóricos. ¿Por qué? Porque ellos creían en la reencarnación, por lo tanto ellos mezclan un poco lo que va a ser la filosofía, lo místico, con también lo matemático. Entonces tienen un interesante ahí lo que sostienen los pitagóricos. Pero claro, ellos sostienen como origen de la realidad y de todo a través de los números, cultivaban la música. Me imagino que ustedes saben que la música con la matemática están muy relacionadas. Para hacer música tenemos que saber matemática. Entonces, en ese ámbito los pitagóricos también hacen un interesante aporte. A ver, la Daniela Cortés. ¿Y por qué no les llegarán las notificaciones? ¿A todos les ha pasado, chiquillo, eso? A mí tampoco me llegan. Ya, miren, voy a ver en mi configuración, a lo mejor algo pude haber apretado sin quererlo. En todas las materias, la verdad. Sí, no sé. Tenemos que ir a revisarnos materia por materia para cachar si nos subieron trabajo o algo, porque ya no llegan y no están en el tablero las cosas. Oye, Dani, ¿y en qué asignatura no les pasa eso, por ejemplo? ¿Que a ustedes les llega la notificación? O sea, en varias. Por ejemplo, toda esta semana he tenido que irme como a donde hice trabajo de clase para ver si mandan trabajo. Ya, miren, voy a preguntarle al profe José, porque como él estaba viendo también este tema de la plataforma y todo el asunto, para ver qué pasa ahí, porque
claro, la idea es que también ustedes quizás revisen, pero también debería tener la opción como de avisar cuando uno sube materiales y todo el asunto. De hecho, yo subí hartas cosas, parece, pues, con ustedes. Me adelanté bastante en lo que es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, lo que yo ya he subido, Dani, para que lo veas y todos tus compañeros. Esperemos un cachito. Profe, es que yo caché que es porque crearon como un calendario ahora en... Ah, también, sí. Hay un calendario de deberes. Nosotros meternos a eso, poner el correo y vamos a ver las tareas. Yo caché que por eso ya no me están llegando los mensajes. A mí como ese para- calendario me salía de antes. A mí siempre me va a hacer ese calendario con las tareas de Classroom. Por 2. Chiquillos, yo le comentaba a los compañeros cuando entramos recién que la próxima semana se supone que nos vamos a enviar tareas. Entonces, sería bueno ahí también que ustedes, como no van a tener tareas en la plataforma, que aprovecharan de avanzar y mandarme sus cositas, así yo también empiezo a revisarlas. Y avanzamos en eso. Porque esa es la idea de la próxima semana. Creo que se va a enviar un comunicado para la instrucción en este caso. Solamente van a tener las clases así online, pero tareas no van a ver la próxima semana, no vamos a subir nada. Así que para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces yo, chiquillo, había mandado por la plataforma. Hoy tengo súper lento el computador. Ahí. ¿Qué pasa? Denme un segundito. Pero subí lo de Sócrates. No sé, por ejemplo, Amparo, ¿tú viste lo de Sócrates? No, no lo vi. ¿No lo vio? Ya, mira, entonces lo voy a mostrar. Miren, chiquillos, ¿lo ven, cierto? Yo subí la apología de Sócrates, acá, el texto. Ahí coloqué, cierto, la instrucción. Y no sé por qué razón, pero a ver, déjenme revisar. Pero yo les había adjuntado unos videos de Sócrates. Ahí están, ¿ven? ¿Lo ven? Lo subí el 9 de junio. Chiquillos, miren, ahí está. Como ya estamos terminando la parte introductoria de la asignatura, de la parte del presocrático, hoy día, ¿cierto?, vamos a ver Sócrates. Entonces yo por eso me adelanté y la idea era que ustedes vieran un poquito, ¿cierto?, estos documentales, que está dividido en 3 partes. Chiquillos, yo mostraría el video ahora en clases, pero me han dicho que se corta, parece, la señal cuando uno ve videos como en conjunto. ¿Han visto ustedes videos con otros cursos, o sea, con otras profe? Sí, pero de repente no se escuchan. Sí, ese es el tema. Entonces, por eso yo les adjunté los links, porque la idea es que, por ejemplo, ya para la próxima semana, ustedes, ¿cierto?, vean el documental, lo traigan listo, visto ya, y así lo comentamos. ¿Les parece? Porque ya está adjunto, está la apología de Sócrates adjunta y está también, ¿cierto?, el documental que es de apoyo para contextualizar, ¿cierto?, al filósofo. Entonces, chiquillos, eso es lo que yo he subido y acá abajito está también la tarea que yo había dejado, que era la que revisamos recién. ¿Ya? Y también está la guía, el paso del mito al logos. Y ahí también era una tarea a realizar, que 3 alumnos me la han enviado. Así que espero que se pongan al día con eso. Yo también lo voy a ir revisando en privado, mandándole cierta observación. Y hoy día, chiquillos, yo ahora voy a compartir una introducción al pensamiento socrático. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes si saben algo sobre Sócrates. ¿Alguna información, algún antecedente? Algo que recuerden a lo mejor, que quizás hasta yo misma le haya hablado en algún momento. A ver, que lo mataron por seguro. Exactamente. ¿Quién me dijo eso? La Amparo. Amparo, muy bien, ¿cierto? Te adelantas al fin de su historia, a su triste final. ¿Es una triste Él fue historia? profe de Platón, ¿o no? ¿Ah? Él fue profe de Platón, Sí. algo así, ¿o no? Platón fue discípulo. ¿Quién me dice eso?
La Rocío. Rocío, muy bien, exacto, ¿cierto? Fue maestro de Platón. Y bueno, Platón fue su más importante discípulo. Y yo siempre parto diciéndole a mis alumnos, no olvidar, chiquillos, que Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es por Platón. De hecho, la Apología de Sócrates, que yo adjunté ya a Classroom, es un libro que escribió Platón, que se llama La Apología de Sócrates. Y en ese texto, ¿cierto? Sócrates hace una defensa ¿cierto? A los cargos que le van a imputar, porque Sócrates fue un personaje muy polémico en la época. Cuestionó a las autoridades, ¿cierto? A los políticos, hizo consciente también a la sociedad de su época sobre los problemas que tenían, ¿cierto? En Atenas. Y eso, chiquillos, generó, obviamente, que Sócrates se ganara, pero muchos enemigos a lo largo, ¿cierto?, de su periodo como filosófico, porque yo ahora les voy a contar varios antecedentes de este viejito. Y antes sí de empezar, chiquillos, con Sócrates, y espero que revisen el documental porque les va a servir para contextualizar al filósofo. Sócrates, jóvenes, inaugura la preocupación por el ser humano, el periodo antropológico en la filosofía. Por eso se considera tan revolucionario en su modo, ¿cierto?, de plantear su pensamiento. Fue un filósofo, ¿cierto?, que le interesaron aspectos sociales, políticos, morales, éticos del ser humano. A él no le interesaba entender la cosmología del universo como los filósofos presocráticos. Él no tocó esos temas. Él lo que le interesaba era entender al ser humano, lo que somos, ¿cierto? Desde lo interior y también desde lo exterior. De hecho, también hay varios aspectos también que tienen que ver con el autoconocimiento, que Sócrates también aborda, que también son bien interesantes, chiquillos, de analizar, sobre todo en la etapa, por ejemplo, en que ustedes están, que ya es cuarto medio, donde ya empiezan a aparecer inquietudes, o ya de hecho desde mucho antes, ya hay inquietudes por parte de ustedes con respecto a su conocimiento de sí mismo. De hecho, tenía una frase que decía, ¿cierto? Conócete a ti mismo, entre otras más, que son muy conocidas. No sé si alguno conoce una frase bien célebre de Sócrates. ¿Alguno conoce una frase muy conocida que de hecho aparece en la Apología? ¿Alguien la recuerda, chiquillos? No es la de solo sé que nace. Ah. Exactamente. Exactamente. Esa frase es como la más célebre de este filósofo, porque claro, en el fondo representa un poco la personalidad, la ironía, porque ese solo sé que nada sé, en el fondo Sócrates sabía. Pero claro, el viejo era astuto, le gustaba, ¿cierto?, fastidiar, él era así. Entonces eso generó que finalmente, como muy bien decía sus compañeras hace un momento, que lo ejecutaran, bebiendo un veneno que es muy doloroso, que paraliza el sistema nervioso central, ¿cierto? Y que le provocó, ¿cierto?, finalmente su muerte. Fue condenado a muerte y murió bebiendo esta cicuta que paralizó lentamente su sistema nervioso central. Y un poco porfiado también porque podría incluso haberse salvado de esta condena, pero Sócrates, como yo les voy a contar después, al tener unos principios éticos, ¿cierto?, muy marcados, él no lo aceptó. Él iba a cumplir lo que la ley dijera. Y si la ley decía que él debía morir, lo iba a hacer. Entonces, claro, Sócrates joven es una personalidad, como yo diría, como la del filósofo que uno se imagina, ¿cierto? Rebelde, muy desafiante con la autoridad y con estrategias bastante interesantes desde la retórica, porque él utilizaba mucho esos medios para discutir con sus adversarios y los dejaba en ridículo. A los políticos, a las personas importantes, Sócrates los dejaba en total ridículo porque estos personajes a veces decían
tener el conocimiento de las cosas y no lo tenían. Entonces Sócrates, por esa razón, chiquillos, se ganó su enemigo, que finalmente lo llevaron a la muerte. Entonces, miren, nace en una localidad llamada Alopeque, que es un barrio industrial, que queda en las afueras de Atenas. Su padre se llamaba Sofronisco, que era un artesano escultor, y Ferenates, que fue su madre, se dedicaba al oficio de partera, que era como un tipo de matrona, que de hecho Sócrates en muchos de sus diálogos habla de su madre, y señala que ese oficio a él le ayudó bastante también para crear su método filosófico, porque a Sócrates le gustaba que el estudiante por sí mismo, su discípulo, ¿cierto?, encontrara por sí mismo el conocimiento, y él lo hacía mediante preguntas. Y le encantaba también dar definiciones, tenía como una obsesión Sócrates por buscar las definiciones exactas de las cosas. De hecho, todos los diálogos que hay sobre, o sea, de Platón, ¿cierto?, como ya les contaba, él los escribió, son siempre donde busca la definición de algo, qué es la virtud, cómo hacerme virtuoso, cómo hacerme un buen ciudadano, qué debemos hacer para formar de mejor manera a los atenienses, dice Sócrates. Que en el fondo también, chiquillos, son preguntas que en educación, por ejemplo, nos seguimos haciendo a través, ¿cierto?, de las distintas problemáticas sociales que tenemos. No existe una buena formación a lo mejor en ética y moral en las distintas, ¿cierto?, profesiones que ¿cierto?, hay socialmente. En los políticos también, ¿para qué hablar? Entonces, claro, Sócrates era muy crítico de eso. Imagínense, en una época donde quizá uno diría que no creo que hayan tenido esos problemas, pero los mismos problemas que nosotros actualmente también tenemos. Fue soldado, jóvenes. Sócrates se empieza a dedicar a la filosofía a los 50 años aproximadamente. Curioso dato. Así que nunca pierda la fe, joven. También usted a lo mejor en el futuro, quién sabe, a esa edad, empiezan a filosofar así profundamente como lo hizo Sócrates, porque él antes había sido soldado, no tenía ningún vínculo con la filosofía. Se dice que fue muy valiente en el combate cuando ejerció como soldado. Y después, claro, después comienza este viejito a salir a las plazas. Ahí en Atenas se reunía con sus discípulos que lo seguían ciegamente. Él nunca obligó a nadie a que lo siguiera. Estos jóvenes solitos se les acercaba porque, claro, Sócrates tenía un gran carisma, chiquillo. Era muy carismático, a él, ¿cierto?, los jóvenes lo seguían, y él, claro, no cobraba por su enseñanza, le gustaba discutir con la gente, y ahí, claro, se hizo un círculo social más o menos, y ahí comienza esta preocupación por el ser humano desde las perspectivas, como les decía, éticas, morales, etcétera, que van a sentar las bases de lo que hoy en día, chiquillos, tenemos como, ¿cierto?, sociedad. Entonces, claro, Sócrates criticaba mucho, sí, por ejemplo, el abandono a las buenas costumbres. Decía que ya no había no existía como un respeto a la autoridad, por ejemplo, y era muy crítico de los jóvenes de la época también. El abandono a la fe tradicional, decía, y también criticaba la influencia extranjera, fíjense. Yo he escuchado, por ejemplo, actualmente algunas personas que también adultas se quejan a veces sobre ese aspecto también. Entonces, chiquillos, si se fijan, este va a ser el personaje probablemente que vamos a estar trabajando durante un tiempecito, porque Sócrates es importante estudiarlo. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna consulta, jóvenes, alguna duda. Señorita o señor. Señorita Belén, ya que la veo ahí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Belén? con dolor de cabeza, pero bueno. Pucha, para que se le pase. Quizás durmió mal. Es que mucho computador lo uso, yo creo que es por eso. Sí, eso es cierto. ¿Le queda claro lo que hablamos de Sócrates? Sí, me quedó bastante claro, me gustó. Perfecto, muy bien. Así que lo mismo le pregunto, a ver, Diego Céspedes. Hola, ¿cómo está?
Hola, profe. Hola, Diego, ¿le quedó claro Sócrates? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, si tienen consultas al respecto, Igual va a dejar el PowerPoint, ¿cierto? ¿O no? ¿quieren que les suba el Power antes para que lo vean? No tengo problema para hacerlo. Perfecto, lo voy a subir, Diego, para que lo revisen antes. Me parece una buena idea para que lo puedan revisar. Voy a revisar el chat. Ya. Chicos, entonces me comienzo a despedir. Lo que sí antes, que se vayan. Cristian Madrid, ¿estás por ahí? O no sé qué me estaba viendo la asistencia. Que tengo súper lento el computador, chiquillo. Parece que no. ¿Quién está ausente, joven? ¿Alguien sabe? Porque ya lo otro sería que pase la lista, chiquillos, y se van retirando. La Valentina. ¿Valentina González no está? Eso. Ya. Espérenme un segundito. Ya tienen hambre, chiquillos, me imagino. Ya. ¿Es la última clase de hoy o tienen más? No, es la última. Ay, qué rico, ya. Chiquillos, voy a pasar la lista mejor para evitar cualquier tipo de confusión después. A no ser que alguien me diga si hay alguien más ausente. Ya, voy a buscar la asistencia. A medida que los nombres me dicen presente y se pueden retirar. ¿Ya? Me dan un segundo. Espérenme. Aquí está. Ya, cuarto medio B. No me carga. Profe, ¿está pasando la lista? No, porque todavía no me carga la lista. Es que tengo mi computador súper lento. No sé por qué, si el internet, no cacho. Pero ya va a cargar. Ay, perdónenme, chiquillos. Es que no veo tampoco a Cristian, al inspector. Entonces me quedé la duda si es que pasó la lista o no. Po. Ahí está, ya. Diego Álvarez. Presente. Muy bien. Rocío Aravena. Presente. Muy bien. Se puede retirar, chiquillos. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao. Belén Cataldo. Presente. Muy bien, Belén. Se puede retirar. Diego Céspedes. Yo vi al Diego. Estaba, ¿no es cierto? Sí, se fue. Sí, ahí se fue recién. Ya, perfecto. Diego Céspedes. Daniela Cortés. Chao, profe. Chao, linda, cuídese. Igual. Misol Galleguillos. Acá estoy, profe. Muy bien, se puede retirar. Chao, chicos. Martina Gandarillas. Presente, profe. Muy bien, Martina, se puede retirar. Diego Gárate. Presente. Muy bien. Valentina González no estaba. Queda ausente. Carlos González. Presente, profe. Muy bien, se puede retirar, que le vaya muy bien. Chao, profe, usted igual. Juan Herrera. Johnny Herrera. Presente. Ya, se puede retirar. Un gusto. Javier Ibaceta. Goodbye. ¿Quién es Johnny Herrera? Yo te digo así nomás. Presente. Profe, a mí se me cargó justo el celu. No sé si cacho. Diego Céspedes.
Sí, no, si lo dejé presente, no se preocupe. Ah, ya. Ok, chao. Muy bien, que esté bien, cuídese. La Javi estaba. Alonso Sí, Martínez. chao, profe. Chao, que estén bien. Alonso, ¿estás? Sí, sí estoy presente. Perfecto, muy bien, que esté bien, Alonso. Chao, profe. Gaspar. Acá, profe. Muy bien. Chao. Chao. Igual, gracias. Amparo, cuídese. ¿Amparo está? Sí, profe. Ya, muy bien. Se puede retirar. Chao. Chao, cuídese. Gracias por sus participaciones. Muy bien. Vincenzo, ¿está? Sí, profe. Muy bien, Vincenzo, que esté bien. Cuídese. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Antonella Viveros. Presente. Muy bien, Anto, cuídese, Chao. que le vaya bien. Y supongo que Francesco también está. ¿O no? Francesco, ¿estás? Sí, ya. Que le vaya bien, cuídese. Chao.